que es el asunto de la sincronización de los semáforos. ¿Sí? Creo que todos nosotros sabemos los beneficios que tiene que los semáforos estén bien sincronizados. ¿Sí? La idea es tratar de ir de una esquina a otra sin eh, detenerse justamente por una luz roja, porque eso obviamente nos ahorraría tiempo de llegada a nuestros destinos. El asunto es que la sincronización de semáforos no es una tarea sencilla, realmente es una cosa que requiere de cierto conocimiento técnico en optimización para poderlo realizar de forma óptima. Y de eso se trata esta charla, de tratar de mostrar cómo la matemática realmente juega un rol importante en este asunto. Ahora, vamos a ver si funciona. Bien, si bien es cierto, disculpen, las diapositivas están en inglés, pero la exposición la estamos dando en español, ¿ok? Las luces de tráfico, los semáforos, tienen, ya como he mencionado, tienen beneficios, creo que todos lo sabemos, ¿no? Ahorran tiempo para movilización. eh, Sin embargo, eh, también tiene ciertos problemas que causa justamente la presencia de semáforos en las calles. Los problemas son básicamente, sobre todo el segundo, que es el incremento de la polución, ¿sí? El incremento de gases que se emiten por los vehículos justamente por el hecho de detenerse por una luz roja, ¿sí? Y tener que arrancar nuevamente el motor para poder avanzar. Eso genera obviamente generación de gases dañinos para la salud, obviamente, ¿no? Pero son cosas inevitables, pero obviamente la idea es tratar de minimizar estas emisiones, tratando que los vehículos se detengan lo menos posible por luces rojas de los semáforos, ¿ok? Y obviamente cuando hay luces rojas, es claro que, perdón, me dejé mal un ratito. Es claro que los autos se detienen y si hay luces verdes, obviamente llego más rápido a mi destino, pero si los semáforos no están bien sincronizados, en cambio me voy a detener y puedo crear tiempos de retraso. Muy bien, el problema básicamente que yo voy a enfocarme es tratar de resolver este asunto de sincronización de semáforo a través de un enfoque de solución que es el enfoque bandwidth o el enfoque de ancho de banda. ¿Sí? Esto se puede ver en dos formas. Una a través de una arteria, es decir, una sola calle, una línea recta, donde hay semáforos y tratamos de sincronizar los tiempos para pasar sin detener, en la mejor forma posible, como se muestra en la ilustración número uno, ¿no? En la figurita, estas líneas que están ahí rayadas representan, digamos, las luces rojas, lo que está en blanco, la parte no marcada, representa luces verdes, y estas dos líneas paralelas que van hacia arriba y van hacia abajo, aunque no se nota bien las flechas, representan justamente los puntos de partida o los momentos del tiempo en el cual el vehículo puede pasar sin detenerse a una cierta velocidad constante. ¿Ya? Por ejemplo, en esta parte de aquí, un vehículo puede arrancar y puede avanzar a esta velocidad, ¿sí? Hasta llegar a este punto, no toca la luz roja, sino que puede seguir avanzando. Pero este ancho de banda es lo que uno quiere maximizar. Quiere tener el mayor tiempo posible para que eso suceda. Bien, el problema es en una arteria y el otro gráfico ilustra una parte de la ciudad de Guayaquil, la cual es, como pueden ver, puesta como manzanas. Y se puede ver aquí este grid, ¿no? Esta parte rayada con unos numeritos que representan las esquinas de las calles. El asunto aquí es que la sincronización también se debería poder realizar. Y el asunto es que sí se puede hacer. Sin embargo, hacerlo en un esquema como esto, no en una sola arteria, sino en una red completa de transporte, se vuelve extremadamente difícil. Es muy, muy, muy complicado. Desde el punto de vista técnico, optimizar la sincronización de semáforos para maximizar el bandwidth en cada esquina de donde hay un semáforo es extremadamente complicado. De hecho, es parte, los algoritmos que resuelven estos problemas son parte de unos algoritmos que resuelven un problema que son de una clase denominada NP duro, es decir, un tipo de problema del cual hasta el día de hoy no se conoce un algoritmo eficiente que resuelva esto en un tiempo corto. Usted puede dejar un computador tratando de sincronizar un semáforo, tratando de resolver este problema y el computador le puede tomar, sin exagerar, años, 5 años, 10 años, un siglo. Y obviamente no tenemos tanto tiempo.
Así que hay que requerir de ciertas técnicas para poder tratar de por lo menos aproximarnos a la solución. Sin embargo, yo les voy a presentar aquí un esquema de solución, el cual es una forma exacta de resolverlo, es a través de una modelización matemática que si usted lo pone en una instancia pequeña le va a correr, en una instancia grande no tanto y por eso recurrimos a otro esquema que le presento al final. Bien, entonces el problema es el problema del bandwidth, ¿no? De maximizar este tiempo que les menciono y está descrito en la parte inferior. Bien, un poquito de historia, súper rápido para no cansarlos tanto. Es que este estudio del enfoque bandwidth para maximizar los tiempos de paso de los vehículos sin detenerse por luces de tráfico y tratar de sincronizar los tiempos de las luces rojas y verdes, fue inicialmente estudiado por un investigador bastante conocido del Instituto de Massachusetts, del MIT, en el año de 1964. Ya antes había habido otras aproximaciones para resolver esto, pero la verdad es que no habían sido tan buenas como la que Little presentó en este año. En el año de 1966, el mismo autor, John Little, propone un enfoque distinto al que presentó en el año 64, el cual fue un algoritmo sistemático de solución bastante bonito. Pero en el 66, Little propone un modelo de programación lineal para resolver el problema. Es decir, una función objetivo que representa la maximización del bandwidth y unas restricciones que representan ciertas cosas que hay que considerar para poder hacer esa optimización, que no son pocas, son algunas, ¿no? Ya las mencionaré. Entonces, esto es una ventaja porque a pesar de que en esa época no había una potencia computacional suficiente, a implementar estas ideas teóricas no era tan fácil. Ya al pasar de los años y hasta la época, ese modelo lineal aún se sigue utilizando en cierta forma, ¿sí? Y ese justamente es el inicio del modelo MaxBand, de maximizar el bandwidth. Bien, justamente luego de Little y el avance de la dimensión computacional, en los años 80 propone justamente el Maxman, que es un modelo más general que el propuesto en 1966, pero donde ya no se estudia solamente la sincronización de semáforos a través de una arteria, sino en una red completa, ¿sí? Que es, como les digo, mucho más complicado. Justamente porque en una red uno tiene movimientos distintos de ir solamente así, sino que tiene que hacer movimientos circulares, ¿no? Unos circuitos, si es que un vehículo quiere hacerlo, y ese circuito también debería estar sincronizado, lo cual obviamente hay diferentes formas de hacerlo, muchísimas, casi, muy grandes, muchas formas diferentes de hacerlo, y es lo que lo hace complicado, es lo que lo hace combinatorio. Solamente unas pocas de esas formas es la forma óptima de resolver el problema. Bien, eso es lo que yo les mencionaba, ¿no? La mala noticia es que en el año 2007 un investigador alemán, en su tesis de doctorado, probó formalmente, matemáticamente, que el problema es ultra difícil de resolver. Es de la clase NP-hard. Bien, ahora hay otras formas de resolver el problema, la cual, bueno, una popular en el año 69 la presentó Robertson, donde trata en una sola función poner todas las cosas posibles que podía pasar y le trata de optimizar. Eso es bastante eh, fácil de decir, pero no es tan fácil de aplicar. Sin embargo, es el enfoque que utilizan actualmente incluso algunos de los software de sincronización de semáforos. Por ejemplo, el software Transit utiliza justamente esta cuestión. Transit también utiliza otros procedimientos heurísticos para resolver el problema, que son procedimientos que simplemente aproximan la solución de la sincronización óptima. No necesariamente encuentran el óptimo de la sincronización, pero está bastante cerca. Bien, el modelo Bandwidth tiene ciertas restricciones que considera para poder hacer la sincronización de los semáforos, para maximizar el ancho de banda. Y es que, entre otras cosas, ¿no? Para no mencionarlas todas, es que tome en cuenta un tipo de movimiento el cual es bastante importante, ¿no? Cuando uno va en una calle y quiere hacer un movimiento, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ese movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha es permitido en ciertas ocasiones y necesita un momento de luz verde para poder hacerlo. Pero ese momento de luz verde no puede ser total, ¿verdad? Porque también quizás los vehículos quieren venir del norte hacia el sur, y los del sur ir hacia el norte, pero también mirar a la derecha, pero si miran a la derecha no pueden ir del norte al sur. O sea, hay bastantes combinaciones de cosas que pueden pasar. Pero eso el modelo lo toma en cuenta. Otra cosa que toma en cuenta es que los primeros modelos, sobre todo el del año 64 que mostró Little,
uno de los inputs del modelo era la velocidad de los vehículos. O sea, uno ponía la velocidad del vehículo fija y sobre esa velocidad sincronizaba las luces de semáforo, que es lo que yo creo que lo que hacemos acá en nuestro país. Ya, no sé si estoy equivocado, pero me da la impresión por lo que noto. Pero en este modelo, en cambio, la velocidad es una variable. Es decir, cuando uno optimiza la sincronización de semáforos, lo hace de tal forma que uno incluso le puede decir al conductor a qué velocidad tiene que ir para que no pare por una luz roja. Y esto es una cuestión importante, que esto sea una variable y no un parámetro de entrada. ¿Ok? Luego otras cosas que se toma en cuenta en este modelo es el cambio de velocidad. Claro, si uno va a definir la velocidad del vehículo al cruzar, por ejemplo, una calle, una vía a través de muchas esquinas donde hay muchos semáforos, si va a pasar por todos y detenerse, claro, aquí yo no le puedo decir que vaya a 80 kilómetros por hora y acá le voy a decir baje a 20 y luego suba a 80, luego baje a 40. O sea, tiene que haber, si va a haber un cambio de velocidad, tiene que haber un cambio razonable o por una cuestión estrictamente necesaria. Entonces, esas cosas también se toman en cuenta. Bueno, y después de la optimización, pues vamos a obtener los bandwidth, como yo les digo, las velocidades de los carros y también el largo del periodo que ya les voy a mencionar qué es. Bien, sin entrar en mucho detalle, esto que ustedes ven aquí es un esquema de dos esquinas. Una esquina de una calle donde hay un semáforo, otra esquina de otra calle donde hay un semáforo. No necesariamente son consecutivas, simplemente son dos semáforos separados a alguna distancia. Y obviamente las líneas verdes y rojas representan luces verdes y rojas de semáforo. Pero hay dos tipos de líneas. Las líneas que son sólidas y las líneas que están punteadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso representa, esa situación es porque cuando uno tiene un semáforo en una calle, ahí realmente, si la calle es de dos vías, hay dos semáforos. Un semáforo para el que va hacia una vía y el otro semáforo que está de frente para el que viene. ¿Sí? Lo que se llama el inbound y el outbound de ese semáforo. Entonces hay que diferenciar, porque las luces rojas para la ida y venida no necesariamente ocurren al mismo tiempo, justamente para permitir estos giros a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Bueno, y eso necesita de una geometría. Y toda la geometría que ustedes pueden ver ahí, algunas cosas, parámetros, etcétera, son importantes para la modelización matemática, es lo que les puedo decir ahora. Bien, si usted chequea la geometría, si uno se la pone a analizar con bastante cuidado, uno va a llegar a esta expresión, que es lo que se conoce como el, el, el arterial loop constraint, o la restricción de giros arteriales. ¿Ya? Es simplemente cómo yo podría moverme de aquí a una esquina y de la esquina y regresar, hace que esta ecuación ocurra. Y esta ecuación hace que el modelo se vuelva difícil de resolver. Y la razón por la cual el modelo pues, se vuelve difícil de resolver es porque este valor que está aquí es una constante, la cual debe ser determinada y debe ser entera. ¿Ok? Y debe ser un número entero. Eso matemáticamente es fácilmente probable. Se lo puede probar. ¿Ok? Pero que el hecho de que una variable vaya a ser entera es un problema desde el punto de vista computacional, desde el punto de vista matemático, porque restringimos nuestros valores a solamente un conjunto de números que no son todos los números reales, ¿no? O sea, no puedo tener 2.8, 2.3, que uno podría relajarse un poco. Tiene que ser exactamente un número entero y es lo que complica la cosa. Bien, nuevamente, para no ser tan engorroso en la matemática, lo que ven ahí es el modelo Maxman del caso arterial, el caso de una sola calle, donde en la función objetivo realmente está todas las partes de la calle, ¿verdad? Y un bandwidth que está definido como variable, el cual debe ser determinado. Obviamente, eso debo tratar de maximizarlo. Y todas las siguientes expresiones que están aquí representan todas las restricciones que les he mostrado. Por ejemplo, estas representan el cambio de velocidad, que no puede ser tan brusco. Estas representan un límite de velocidad establecido, que no puede ni ser menor a un valor ni mayor a otro. Y esta de aquí representa justamente esta ecuación que les digo, que debe ser igualada a un número entero. Entonces el modelo es lineal. A pesar que se ve medio complejo, la función objetivo es una función objetivo que es una función lineal y las restricciones también son lineales. Eso hace que yo pueda aplicar métodos conocidos para tratar de resolver de forma exacta. Una forma de hacerlo, si todas las variables no tuvieran restricción de ser enteras, es a través del método simplex o algún algoritmo de punto interior. Pero como tengo variables enteras como esta m que les mostré hace un momento, el problema debe estar resuelto con otro tipo de técnicas. Una de ellas, por ejemplo, el famoso branch and bound, que es
método que utiliza el método simple para resolverlo sin de forma iterativa y demora un poco, pero es un algoritmo exacto después de todo. Bien, otras cosas que se toman en cuenta justamente en esa modelización que ustedes vieron ahí es los giros a la izquierda, que es algo que se implementó luego de ver ese modelo. Ya aquí pueden ver, por ejemplo, un esquema de una luz roja que tiene un semáforo para los carros que van en una dirección y otro semáforo para los carros que van en otra dirección. Outbound y también inbound. ¿Ok? Entonces, diferentes momentos luces verdes y rojas crean estos tipos de movimientos. Por ejemplo, este movimiento que está aquí, que es el número 2, es claramente carros que pueden ir de norte a sur o de sur a norte, es porque en este caso ambos luces, tanto de día como de venida, son verdes. Pero en este caso, solamente la ida es verde y la venida es roja. Es decir, yo puedo ir de aquí para acá, pero sin embargo, a pesar de que esta luz es roja y no puedo regresar, lo que sí podría hacer es que hacer que estos carros que van de aquí para acá viren hacia la izquierda. Entonces, estas formas de ubicar los tiempos de los verdes y la roja permiten estos movimientos como ustedes ven aquí. El asunto es que este no es el único movimiento, los únicos movimientos que se pueden hacer debido a que no son las únicas formas de ubicar luces rojas y verdes en estos dos semáforos. ¿Ok? Aquí tengo las posibles formas que el modelo Maxman utiliza para poder hacer estos giros a la izquierda. No necesariamente son todos los posibles, pero créanme que abarca realmente todas las posibles realidades que en la práctica suceden. ¿Ok? Son diferentes movimientos como ustedes pueden ver aquí y la idea es matemático para que funcione. ¿Cómo se pueden considerar? Bueno, la forma de considerarlos es a través de que utilizar esta expresión que está aquí, que utiliza, y eso complica más el problema desde el punto de vista computacional, utiliza otras variables las cuales tienen que ser enteras y más aún tienen que ser o 1 o 0, que son estas deltas que ustedes pueden ver acá. Bueno, esta expresión con todas las combinaciones de unos y ceros que pueden haber, que son 4, ¿no? 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, me producen todos los esquemas que vimos anteriormente. Y eso es algo que probamos realmente en un artículo que escribimos en el año 2016, 15 y 16. Bueno, y la restricción de la arteria loop constraint que les voy a mencionar hace un momento termina siendo esto que está aquí. Esto sigue siendo un número entero, pero al introducir estos deltas en esta expresión, necesitamos otras variables enteras binarias. Repito, esto complica más el problema, pero modeliza todo lo que queremos modelizar. Bien, este es un ejemplo computacional de cómo se sincronizan los semáforos. Claramente nosotros hemos programado el modelo matemático, lo hemos puesto en un modelizador algebraico, en este caso fue Python, en un paquete que se llama Piomo, que permite ingresar estas ecuaciones lineales, funciones adjetivos, restricciones, y hemos resuelto a través de un software comercial, que es el software Simplex. Es una versión bastante nueva. Hemos programado incluso las salidas de dibujitos, como pueden ver, y aquí tenemos con unos datos simulados, obviamente. Tenemos aquí unas diferentes luces rojas y verdes, y aquí tenemos cómo el bandwidth se produce, ¿no? Luego, después que se ha resuelto este problema con un algoritmo exacto. El algoritmo exacto lo va a resolver en este caso porque es un caso arterial, a pesar que es difícil, el problema igual es pequeño. Sin embargo, unas calles de este tipo son claramente se puede ver claramente, por ejemplo, en ciudades como Daule o como Nogol, o incluso en ciertos sectores de Guayaquil también. Aún así, por ejemplo, en toda la avenida Quito, para los que conocen Guayaquil, esto se puede hacer en un tiempo bastante rápido y de forma óptima. Ahora, estos bandwidth, tanto de ida como de venida, tienen el mismo ancho en este caso. Sin embargo, no siempre necesariamente debe ser así. De hecho, uno puede determinar dar prioridad a un tipo de dirección de vida en otra, entonces el bandwidth en una puede ser más ancho que en otra. Lo que sí es cierto es que también matemáticamente podemos demostrar que esta suma está en bandwidth con este en bandwidth permanecen constantes. Pueden ser los dos del mismo ancho, pero la suma de los dos suma lo mismo que este más este, que este más ancho y este más flaco. ¿Ya? Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Es decir, la solución de sincronización de semáforo en una vía está fácilmente solucionable. Nosotros tenemos la solución. ¿Y dónde corrimos? En mi computadora personal. ¿Ok? Aquí tenemos velocidades constantes, pero en estos casos las velocidades no son necesariamente constantes.
Bien, ahora como yo les digo, el problema es cuando yo tengo una red. ¿Cómo yo resuelvo el problema de resolver el asunto de la sincronización cuando tengo movimientos que pueden ser circulares? Bien, para eso nos vamos a apoyar en una teoría matemática basada en algo que estudiamos todos en un curso de ingeniería, que es, que es el álgebra lineal. Con la ayuda del álgebra lineal nosotros podemos resolver este asunto de tratar de incluir en el modelo matemático todos estos movimientos posibles que parece que son infinitos, que casi que lo son. Todos los movimientos que yo podría hacer, de hecho podría hacer esto de aquí, regresar, tantas cosas que uno puede hacer en una red. Pero con la ayuda del álgebra lineal, uno puede chequear y verificar matemáticamente que no es necesario considerar, para considerar todo, no es necesario considerar todas las formas posibles de dar una vuelta, hacer un ciclo que se llama, ¿no? Sino que solamente es necesario utilizar una cierta cantidad de esos ciclos, pero no es cualquier cantidad. Esa forma realmente la base de una clase especial de espacio vectorial llamado espacio de ciclos justamente. El espacio de ciclos es el conjunto que contiene todas las formas posibles de hacer estos movimientos en una red y la base de ese espacio es un subconjunto de esta que haciendo alguna combinación de ellas puedo obtener cualquier otro ciclo. Bien, la teoría nos dice lo siguiente. Existe el espacio de ciclos, como yo les digo, y el espacio de vértices de un grafo no dirigido. Un grafo solamente rápido para aclararlo, es simplemente una red, ¿no? Unos puntos unidos a través de unas flechitas y que sobre eso vamos a trabajar, pues, ¿no? Que es obviamente la representación de una red de transporte, por ejemplo. Los puntos de las esquinas son los vértices, que es representado por el conjunto B, y E representa los edges, que son las aristas, lo que conectan cada esquina, que son obviamente las calles. ¿Ok? Esta estructura matemática me permite crear este espacio de vértices, pero también un espacio de arcos, que es donde se va a trabajar. Bueno, como les digo, para no entrar mucho en detalle, hay operaciones que se pueden hacer con esas cuestiones, pero lo más importante es lo siguiente. Este, por ejemplo, es un pequeño esquema de una red chiquitita, ¿no? Y, por ejemplo, lo que está en rojo representa el movimiento circular que yo les menciono. ¿Ok? Ahora, el asunto es que este movimiento circular uno tiene que tratar de modelizarlo matemáticamente. Claramente, por ejemplo, esta flecha roja que está aquí representa el movimiento de 4 a 7, que es esta, ¿verdad? Pero como el movimiento yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer del otro sentido, tengo que darle un signo a un sentido. Por ejemplo, la flecha que ustedes pueden ver ahí con esta C media extraña representa el sentido que yo voy a decir que es positivo y el otro el reverso, es decir, negativo. Así que si yo voy de 4 a 7 y estoy en el sentido de avance, o sea, en sentido positivo, yo le voy a asignar un número 1 a ese arco. ¿Ok? Y si estoy en sentido contrario, como ocurre, por ejemplo, de, de 4 a 5, estoy en el otro sentido, en cambio le voy a asignar un número negativo. Y si hay un arco que no participa dentro del ciclo, pues lo voy a llamar, le voy a hacer un número 0. Eso me genera un vector de valores que son los que me van a ayudar a representar matemáticamente un movimiento circular. Bien, como yo les digo, necesitamos una base de todos los ciclos posibles que puedo formar en un grafo, en una red de transporte. Todos los ciclos son muchísimos, pero vamos a encontrar un subconjunto que a partir de ese subconjunto pueda generar cualquier otro ciclo. Esa es la base. Esta base la vamos a representar con esta notación y los resultados matemáticos, a pesar que eh, digamos, a pesar que uno podría pensar que son difíciles de probar, realmente son bastante sencillos de hacer, pero siempre y cuando uno tenga conocimiento del álgebra lineal. Este es un ejemplo, miren, ¿ve? Hay un resultado en matemáticas sobre la teoría de grafos que dice lo siguiente, que si yo tengo una red de transporte, la cual tiene una cantidad de arcos E barra G y tiene una cantidad de vértices B, ¿ya? Y tiene una componente conexa o más de una, es decir, componente conexa significa que no tengo, si tengo dos componentes, significa que tengo una red aquí y una red acá, separada, no hay algo que las conecte. Si tuviera una sola red, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso es lo que se llama las componentes conexas que están aquí. Si yo tengo esa información, la cual es fácilmente verificable cuando tengo una red, cuántos vértices, cuántos arcos, si es que es una componente conexa, 2, 3 o 4,
yo puedo utilizar el siguiente resultado. Resulta que la cantidad de ciclos que van a formar parte de esta base, que van a generar cualquier ciclo, como yo les he mencionado, se puede calcular simplemente como la diferencia entre la cantidad de arcos menos la cantidad de vértices más la cantidad de componentes conexos. Este es un ejemplo. Esta red que ustedes ven aquí, esta, que es la misma, ¿no? Esta red que ustedes pueden ver aquí, es una red que tiene 20 arcos, 10 nodos, 10 vértices, y es una sola componente conexa. Es uno solo. Bueno, si hago la operación que está ahí, me da 11. Eso significa que de todos los movimientos circulares que puedo hacer, que son muchísimos, solamente necesito 11 de esos para poder generar cualquiera. Y aquí está un ejemplo de esos 11. Esto se lo puedo obtener a través de ciertos algoritmos que también están fácilmente probados. ¿Ok? Un computador con unas funciones de estos algoritmos lo puede hacer. ¿Ya? Y entonces esto no es nada complicado. De hecho, una forma sencilla de hacerlo es esta. Miren, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos esto, en esta parte de arriba, estos dos grafos, tengo una red, tengo otra red. Una forma de hacerlo es creando un árbol que está marcado con rojo sólido, que un árbol en una red es simplemente una estructura que marca todos los arcos, tomando en cuenta todos los nodos y nada más. O sea, que conecte todos los nodos, eso es lo que necesito, sin formar ningún ciclo. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es un árbol. ¿Sí? Entonces, para formar una base que se llama fundamental, es simplemente sencillo el algoritmo. Agregamos un arco cualquiera para crear un ciclo. Agregamos otro arco cualquiera para crear otro ciclo. Y esas distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Me representan justamente la base. Este es un ciclo que pertenece a la base y este es otro ciclo. Sin embargo, hay muchos otros ciclos, como por ejemplo este, o por ejemplo algo así. Pero con esos dos es suficiente. Eso puede ser verificable, como yo les he mencionado. Muy bien. El modelo requiere que esa restricción del loop arterial que vimos hace un ratito se debe generalizar para cualquier movimiento circular, o sea, para cualquier ciclo. Bien, esta expresión que está aquí con 4 esquinas distintas en un ciclo, esa misma expresión puede ser escrita de esta manera. Pero nuevamente tenemos la dificultad que esta expresión está igualada a un número que es variable y que también debe ser un número entero obligadamente, también verificable matemáticamente. Y entonces eso hace que el problema se vea más difícil, es una red, tengo más variables. Más aún, los movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha deben ser también considerados. Pero la forma que en un ciclo eso puede pasar, o eso va a pasar, son diferentes formas porque aparte que tengo diferentes formas de moverme hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, la cuestión es que igual que hace un momento nosotros logramos probar en el 2018 que esta expresión con estas variables 1, 0 que están aquí, toma en cuenta todas las posibilidades. Entonces, eso ocurre, ¿no? El modelo completo se encuentra aquí. Este es el Max Bank, realmente. Aquí está un modelo sobre una red completito. Se ve medio complicado, en parte lo es. Aquí está la restricción arterial de ciclo. Aquí está la restricción arterial de una red. ¿Ok? Y aquí están todas las variables y muchas de ellas son enteras. Esta es binaria, estas sí son reales. Bueno, y entonces otra cosa que uno puede agregar al modelo es que algunas de las variables, justamente para tratar de fortalecer, digamos, que el modelo y hacerlo, entre comillas, un poquito más fácil de resolver, que la búsqueda no sea tan extensa, sino que reducir el espacio de soluciones a algo que sea, que ahorre el tiempo de solución, aunque no tanto, la verdad, es que algunas de las variables, por ejemplo, estas variables enteras de la restricción de arterial de ciclo, tienen unas cotas. Yo no puedo superar este valor, ni tampoco puedo ir por debajo de este valor. Tanto eso ocurre tanto para la M como para la restricción de variables enteras de la restricción de ciclos en una red. Tengo cotas superiores e inferiores que las puedo agregar, de hecho las hemos agregado y hemos tratado de resolver el problema. Esto de aquí es un ejemplo nuevamente de la ciudad de Guayaquil y tenemos aquí una pequeña red. Como yo les he dicho, el problema es muy difícil de resolver. Si yo lo quiero resolver la sincronización en todo Guayaquil, la computadora se va a demorar, sin exagerar, unos 2 siglos en resolver el problema. ¿Ok? Así que necesito primero entender que esto sucede y necesito entender que, bueno, suceden problemas grandes, pero en problemas pequeños se puede resolver más rápido.
Y esto es un problema chiquito. Quizás son calles importantes de Guayaquil que necesitan ser sincronizadas porque el tráfico es muy, muy intenso. ¿Ok? Entonces necesitamos minimizar esto de aquí. ¿Ok? Entonces, este problema es pequeño y se puede resolver de forma exacta. Entonces, hemos tratado de resincronizar esto y como pueden ver es una red que se representa de esta manera como un grafo. Hemos visto cómo crear una base de los ciclos para ingresar a esta repetición de ciclos. Y aquí obviamente solamente necesitamos dos. Este es el único ciclo que necesito conjuntamente con este grande que está aquí. Con estos dos es suficiente generar todos los otros movimientos circulares. Matemáticamente, repito, esto puede ser probado. De hecho, lo hemos probado. Bien, esto es otra base de ciclos que puede ser utilizada. Esta es una y esta es otra para introducir la restricción de ciclo. Bien, lo hemos resuelto, hemos encontrado la sincronización perfecta, no he puesto los resultados porque es una tabla bastante larga, pero lo que puedo decir es que el bandwidth sí se maximizó y bastante, y eso implica que hay bastante oportunidad que un carro que le toca una luz verde, en la siguiente luz semáforo no se detenga, sino que siga como luz roja, con luz verde. O sea, no le aparezca una luz roja. Bien, pero como les digo, el problema es difícil, a veces sí se quiere resolver problemas un poquito más grandes. ¿Ok? Entonces, para eso necesitamos otro enfoque de solución. Y el enfoque de solución que nosotros hemos utilizado es a través de un método metaheurístico basado en una metodística muy, muy popular llamada búsqueda de tabú o tabú search. Nosotros hemos creado este algoritmo para poder resolver problemas que en un grafo tipo rejilla, grid, ¿sí? De este tipo, como la del piso, pero de 3x3, de 5x5, de 15x15, 20x20, que ya son, a pesar que parece pequeña, son instancias bastante grandes y que al computador le toma muchísimo tiempo para resolverlo de forma exacta. Pero a través de esta metodística que nosotros hemos implementado, efectivamente los tiempos se reducen a segundos, pero sin garantía de encontrar el óptimo. Pero la solución es muy buena, suficiente como para considerarla aplicable. Bien, este es el algoritmo tabú. Tiene algunas características, pero entre otras es que utiliza una búsqueda intensiva dentro de una vecindad de las soluciones y a través de tres métodos. Y lo que muestro aquí justamente son las tres formas diferentes de resolver el problema con esos tres métodos. Y con el último método, que es una combinación de estos dos, utiliza fijar variables enteras y desfijarlas simplemente. Uno ve que el bandwidth mejora considerablemente con respecto a los otros métodos. Finalmente, una gráfica de cómo el método utilizando la combinación de dos anteriores, de fijar variables y desfijarlas, produce mejores bandwidth en cada caso que hemos probado. Aquí tenemos el caso sí, no lo veo bien, me parece que son de 5x5 y esta es de 10x10. Si no me estoy equivocando, no lo estoy leyendo mal. Bien, el futuro trabajo es lo siguiente. Si bien es cierto, uno puede encontrar una base de ciclos, como este ejemplo chiquito, que habían solamente dos ciclos necesarios para considerar todo el resto de ciclos, que son muchísimos, repito. No es solamente la forma que les mostré, es la única forma de resolver esto. No es la única base que se puede encontrar. Hay otras formas de encontrar bases. ¿Ok? Y la pregunta sería, ¿cuántas de esas, o sea, si es que hay algún impacto en el tiempo de solución utilizando diferentes bases? Es una pregunta que aún sigue abierta y es parte de nuestro trabajo futuro. ¿Ok? Y la otra cosa es eh, que probablemente hay algún otro enfoque de solución heurístico, no necesariamente el tabú search, que funcione mejor. Eso no lo hemos hecho. Hay, por ejemplo, recocido simulado, algoritmos llamados de algoritmos genéticos, GRASP y cosas de ese tipo, que a veces en ciertos problemas funcionan mejor que en otros. O sea, lo único que hay que hacer para verificar eso es confirmar, es decir, programar estas cosas y tratar de verificar si eso funciona mejor o no.